¿Cómo se mueve el marketing político? ¿Cómo se mueven las redes en tiempos de campaña? Enzo Helguera nos acompaña a esta hora de la mañana, experto precisamente en estos temas, para delinear esta figura y además ya de cara a la segunda vuelta. ¿Cómo estás, Enzo? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto, Patricia. Aquí listos para poder absolver las dudas que tengan o las consultas que tengan de ese estudio. Un medio hoy titula "Pasan a segunda vuelta un profesor provinciano rebelde frente a la heredera del fujimorismo". Y más allá de las figuras y posturas, hablemos un poco de cómo se ha manejado esta campaña, con una candidata que tuvo que acudir a las redes sociales, al TikTok casi de manera desesperada, y un profesor rural que ha hecho una campaña de terreno alejado más bien de estas posibilidades que te da la tecnología. ¿Qué pasa con esta gran diferencia y el bolsón y el capital que pudo tener Pedro Castillo sin recurrir a estas fuentes? Bueno, Pedro Castillo no es que no haya recorrido esas fuentes, sí las ha recorrido, pero de una manera bastante menor, porque su target o su público objetivo no es aquel que está muy interconectado. De hecho, ese target ha sido peleado por el resto de candidatos. Buena aclaración. Él se ha ido a la campaña. Tiene razón. Así es. Entonces, él se ha ido a la campaña de tierra con la finalidad de ir a aquellos en donde están olvidados por el sistema, donde están perjudicados por el sistema político actual, donde no son todo el grupo de personas que no ha sido beneficiado de ninguna manera y ha sido el más golpeado evidentemente la pandemia por los niveles de pobreza que tienen. Entonces él allí ha ido a hacer la campaña tradicional, porque además él no tendría ningún problema si en el reunir personas hubiese tenido algún problema con la policía, porque siendo dirigente sindical está muy acostumbrado en realidad a lidiar con este tipo de temas por protestas o movilizaciones, así que ha sido un escenario en el cual él se ha sentido muy cómodo. Claro, además ha llegado Enzo él a lugares donde probablemente no había internet, ¿no? Esto también sin duda marca una diferencia con otros candidatos, pero yendo justamente a los partidos políticos que quizás han tenido más participación en las redes sociales, ¿lo han hecho correctamente? Porque sabemos también que cada red social tiene sus propias características, ¿verdad? Por ejemplo, el TikTok quizás es un poco más ameno, el Twitter quizás es un poco más de mensajes políticos. ¿Cómo ha visto usted la utilización de los medios, de las redes sociales en particular? Mira, hay aquí un problema central. Si bien es cierto, durante toda la campaña se ha dicho que en la pandemia se debió utilizar las redes sociales, el utilizar las redes sociales no debían ser encargados a personas que quizás tengan conocimiento de redes sociales, sino a profesionales o especialistas en cada una de estas redes sociales, porque como bien lo mencionas, hay características desde la redacción, desde dónde se deben colocar las fotos, o incluso algunas redes en las que no necesitas tener una foto para tener un mayor alcance. Sin embargo, la falta de profesionalización de las campañas electorales, incluso que la estrategia de marketing político esté desconectada de la estrategia general de campaña, ha jugado un factor muy importante. Te pongo rápidamente un par de casos. Por ejemplo, el candidato de Somos Perú estuvo haciendo muchos videos respecto de su vida personal, muchas parodias que tenían muchas más reproducciones que los candidatos políticos probablemente, pero lo que vendía era solo un mensaje cotidiano y no un mensaje político. Estaba totalmente diferido de la estrategia política. Y el candidato de Acción Popular, por ejemplo, el candidato de APP, para poner otro ejemplo, que era muy masivo en redes sociales, pues no respondía a esa estrategia general de la campaña, ni se iba específicamente a aquellos sectores que él necesitaba conquistar. Su estratega general de campaña no era una persona que hubiese ganado siquiera una campaña electoral, a pesar de que él sí tenía los recursos para haber contratado a alguien especialista en el tema, sino era un profesor, alguien de la academia, ¿no? Entonces, sin experiencia pues en el campo de batalla. Es interesante el comportamiento también de los electorados o de quienes participamos en las redes sociales, ¿no? Con un comportamiento tan tribal, tan de tribu, además moviendo temas, colocando énfasis en algunos puntos.
como si el comportamiento electoral se rigiera necesariamente a través de estos mensajes, sobre todo en Twitter, ¿no? Que hay una gran presencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las guerras sucias, con los fake news, con la información falsa, que hace algunos años no podíamos advertir mucho si era una foto trucada, retocada, había mucho más escándalo cuando se hacía una publicación? Hoy parece que tenemos ya otra visión, otra manera de estar advertidos de esta información falsa. ¿Cómo se ha visto esta campaña? Ya, respecto de los fake news han ocurrido y se van a ver con mayor énfasis en esta segunda vuelta. De hecho, ya están pasando, ¿no? Ya se están armando. En la primera campaña se ha visto, pero con menor incidencia, se han colocado sí noticias falsas. Sí, señora Herrera nos comentaba. Sí, con las noticias editadas con la finalidad de poder traer a colación algunos aspectos que eran inventados, ¿no? Pero no ha tenido mayor incidencia por la gran competencia que ha habido y por la gran oferta. Pero sí hay maneras de corroborar. Uno puede googlearla. Y está entrando una o no se inventó, ¿verdad? Ajá. Entonces, esto básicamente traería problemas y consecuencias graves para algunos candidatos que fueron perjudicados unos más que otros. Por ejemplo, volviendo al caso de César Acuña, a él se le hizo meme de todo y evidentemente se le extrapoló cada expresión que pudo él mencionar en campaña. ¿Y qué sucede con los medios de comunicación tradicionales, por así decirlo, como la televisión, la radio? Porque también el candidato Pedro Castillo no ha tenido mucha participación, hay que decirlo, en los medios tradicionales. Y se solía decir quizás antes con mayor fuerza, que los medios tienen influencia en el electorado, ¿no? Que quizás con la exposición pueden influir en la popularidad de uno u otro. ¿De qué manera quedan ahora los medios de comunicación tradicionales? Mira, el gran impacto que ha tenido él respecto de su campaña es ir a aquellos lugares en donde la credibilidad de la política, que es la misma que se vendía por los medios de comunicación, está venida a menos. Entonces, estas personas se han identificado con el profesor, en este caso, que ha acudido de manera directa a conseguir el voto. Él ha aplicado, digamos, dentro del marketing político, lo más tradicional de la campaña política: hacer el contacto físico, a recorrer los pueblos en donde muy probablemente no sintonizan medios de comunicación, y si los sintonizan, al haber tanta oferta electoral, estamos hablando de 18 candidatos, la recordación o el nivel de recordación no ha sido nunca muy fuerte. Recordemos que un spot publicitario, por ejemplo, no debe tener más de 30 segundos. Imagínense 18 candidatos hablando de 18 ofertas electorales diferentes, ¿no? Entonces, y evidentemente, ¿qué es lo que más recuerdas? Lo que más conecta contigo. ¿Y qué conecta más contigo? Evidentemente que una persona vaya a tu pueblo, vaya a aquel lugar en donde ningún político llega, que irónicamente Keiko Fujimori lo ha hecho a través del albertismo, recordando que su padre hacía lo mismo, y ese es un nivel de recordación que aún lo tienen los seguidores de Fujimori, ¿no? Entonces, paradójicamente, son dos escenarios similares de personas con las que se hizo ese contacto directo y tuvo una gran conexión entre la población, entre la emoción y los sentimientos encontrados que tiene el poblador con la política peruana. Muy bien, si las redes sociales implican un flujo mayor de datos, hemos visto que no han sido efectivas en todo sentido. ¿Qué pasa con las encuestadoras? ¿No veían venir este fenómeno? De hecho, cuando ya no se podían publicar encuestas, algo sabíamos, pero no de manera oficial. Claro, mira, acá hay dos problemas básicos. Bueno, el primero, evidentemente, que las empresas encuestadoras también responden a clientes que pueden contratarlos de manera privada para saber dicha información, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, la normativa del Jurado Nacional de Elecciones prohíbe explícitamente que hayan todo tipo de divulgación de información en relación a cómo difundes
una encuesta, porque está prohibido difundir, pero el problema es que esa difusión termina en manos de muy pocos, de personas del segmento privado, de opinión pública, que de manera privada evidentemente se la pasan o nos la comunicamos, ¿no? Pero la gran mayoría termina desconociendo esta clase de información. Entonces allí habría que revisar también la norma para que la información del peruano pueda quizás utilizar su voto para ver qué candidato pasa o evitar que uno u otro candidato no pase, ¿no? Esa información no pudo ser recogida porque a raíz del debate es que, y ahí sí influyó la televisión, es que eso que hacía Pedro Castillo fue masificado y multiplicado y tomado más en cuenta, porque la subida de Pedro Castillo viene justamente a raíz del debate presidencial, la exposición de ideas y ya la tensión en un candidato que le quitó los votos a Verónica Mendoza porque era una izquierda, digamos, más centrada en la izquierda que en el centro izquierda que buscaba Verónica Mendoza. Claro, Enzo, finalmente de mi parte, justo hablando de esta norma de parte del Jurado Nacional de Elecciones que prohíbe la publicación de encuestas hasta una semana antes del proceso electoral, ¿considera que esta norma en estos tiempos donde nos informamos tan rápido a través de un celular, de un tuit, de un mensaje, quizás puede generar o más o menos construye un escenario para que se pueda divulgar noticias falsas? ¿No sería quizás mejor que se pueda permitir hasta algunos días antes que las encuestadoras registradas, serias, puedan publicar los resultados? Bueno, de hecho lo idóneo es que por lo menos dejes el fin de semana previo de que el ciudadano o el votante no se influencie por la información como la norma está actualmente. Y lo mismo cabría para las empresas encuestadoras porque al final, si nos vamos al origen de todo, las empresas encuestadoras difunden información, diagnósticos, la fotografía del momento. El prohibirlas lo único que hace es que solo un grupo muy pequeño de la población y de la opinión pública maneje esta información y por otro lado también hace que finalmente se divulguen o se falsifiquen este tipo de informaciones. Ahí los fake news han tenido una mayor tendencia incluso en tomar logotipos de empresas encuestadoras y colocar pues al candidato favorito que está detrás del fake, ¿no? Claro. Entonces, eso por un lado, y por otro lado también que se puede... Un tanto con esa información por debajo de la mesa, la información limitada para ciertos grupos y tener por lo menos un día para pensarlo bien, ¿no? Hasta el viernes las encuestas, sábado pensamos, domingo a votar.